Como ha dicho Alejandro, empezamos el viernes a hablar de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces ya podéis abrir allí que vamos a empezar la lectura por ahí. Para aquellos que no son tan jóvenes y no han estado con nosotros, el tema de la predicación de hoy es cómo andar en el Evangelio. Pero, ¿cómo vamos a andar en el Evangelio si no sabemos qué es el Evangelio? Así que el viernes hablamos que el Evangelio no es una religión, no es una lista de cosas que tengo que hacer o que no puedo hacer, no es una cultura, no es una tradición, una costumbre. El Evangelio no es un código de ética, no es conocimiento teológico, aunque se conecte con esas cosas. El Evangelio es una buena nueva, una noticia. Es la noticia de lo que Dios hizo por cada uno de sus hijos. Y en el primer capítulo de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos enseña que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y que Él nos da a conocer el misterio de su voluntad por medio del Espíritu Santo. Entonces, es la obra de Dios para rescatarnos de nuestra ceguera espiritual. O como dice el capítulo 2 que vimos ayer, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida. Vivíamos según el príncipe de este mundo, satisfaciendo nuestros deseos, los deseos de nuestra carne. Pero el ministerio de la palabra de Dios, por el ministerio de la palabra de Dios, conocemos esa buena nueva. Y nosotros contestamos a esa noticia por la fe en Cristo, y esa noticia genera cambio en nosotros. Y ese cambio fue lo que vimos ayer. No es un cambio de tradiciones, nos salimos de unas costumbres y nos vamos a otra. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, el cambio es que antes éramos ciegos y ahora vemos. Antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Pero hay un detalle muy importante en toda esa obra de Dios. Si estáis ahí con la Biblia abierta, vamos a ver qué dice el capítulo 4 de esta carta. Dice ahí en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Vemos aquí, antes, en el capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que antes eran hijos de la ira, desobedientes, buscaban los deseos de la carne, vivían según la corriente de este mundo. Ahora tienen vida en Cristo y esa vida, esa creación en Cristo tiene un propósito. Y la pregunta que trataremos de investigar en esta mañana, por el poder que sabemos que viene de Dios, es la siguiente: ¿cómo andar entonces en el Evangelio? Vamos a leer allí en el capítulo 4 los primeros versículos. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un texto muy largo y vamos a utilizar incluso otras partes de estos últimos capítulos de la carta. Porque si la primera parte de la carta, o sea, los 3 primeros capítulos, casi no hay imperativos, o sea, casi no hay exhortaciones para que el pueblo haga algo, ahora encontramos a partir del capítulo 4 una gran cantidad de exhortaciones para que actuemos nosotros. Y de esa parte del capítulo 4 aprendemos que debemos andar de una manera digna. Pero esa dignidad se deriva, o sea, viene de la vocación con que fuimos llamados. Pablo ahora va a decirnos cómo debemos actuar, pero su cuidado es tan grande con el orgullo, con la soberbia espiritual, que después de los 3 primeros capítulos, hablando solamente de lo que Dios hizo por nosotros, aún aquí, cuando va a empezar a hablar de lo que tenemos que hacer, todavía recuerda a sus lectores que toda la nueva actitud que tiene viene de una sola fuente, la vocación con que fuimos llamados. Que Pablo quiere recordarnos otra vez más. El poder para andar en el Evangelio viene del propio Evangelio. El mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo es el poder que actúa ahora mismo en cada uno de nosotros. Si soy capaz de reconocer la centralidad de Dios en todas las cosas, capaz de ver que formamos parte de la misma vid, que somos alimentados por ella, para andar en el Evangelio debemos empezar con humildad, con mansedumbre. Como vimos ayer, salimos de un narcisismo y vamos ahora a un teocentrismo. Estábamos preocupados con lo que quiero, con lo que me gusta, con mis planes,
con lo que hago con mi tiempo, con mi dinero, y ahora que tenemos vida en Cristo, vivimos por Él. Estamos ahora preocupados con lo que Él requiere de mí, con sus planes y no con mis planes, con lo que a Él le gusta, no a mí, con el tiempo que Él nos da y no con nuestro tiempo. ¿Veis? Es un cambio completo de perspectiva. ¿Cómo comparar la vida que tenemos con la muerte que hay en el mundo? ¿Cómo uno piensa que es mejor satisfacer los deseos de la carne que satisfacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Formamos parte ahora del pueblo de Dios por la obra del propio Dios. Así que debemos buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice ahí el versículo 3. Y para representar esa unidad, Pablo nos deja aquí un resumen de ella. Dice, un cuerpo, es como un credo, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y no sé si nos damos cuenta de la situación allí. El apóstol Pablo, hebreo de hebreos, está escribiendo a los de Éfeso. ¿Y quién son los de Éfeso? Gentiles. Gentiles. Creyentes gentiles. Ahora dice Pablo que la cruz de Cristo derrumbó toda la enemistad, incluso entre judíos y gentiles. Eso es lo que dice, si estáis con la Biblia, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Dicen así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahora todos los que están en Cristo son conciudadanos de los santos, forman parte de la familia de Dios. Así que para andar en Cristo, andar en el Evangelio, hay que buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y no estoy hablando aquí de movimientos ecuménicos, como conocemos hoy en día. Aquí se habla de la unidad en Cristo. No es cualquier unidad, la unidad en Cristo, solamente en Cristo. Y aquí estamos entre diferentes denominaciones, diferentes iglesias, pero que todas están basadas en las Escrituras y en la salvación solamente por la gracia, por gracia, solamente por la obra redentora de Cristo. Y hay algo tan especial, por ejemplo, cuando estábamos cantando, cuando nos juntamos, qué maravilloso es cuando el pueblo de Dios es uno en Cristo. Nos sentimos en el cielo. Es tan maravilloso sentir el amor de los hermanos de aquí de Cortijos, por ejemplo, por nosotros que estamos allí en Aranjuez. Dios nos da amigos, hermanos en la fe, que a veces están más unidos que nuestros hermanos de sangre. Esa es la unidad en que debemos andar. Y hay un texto en el Evangelio de Juan que habla de la importancia de esa unidad. Abramos allí Evangelio según Juan, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 20 al 23. Esa es la oración de Jesús por sus discípulos.
Juan 17, de 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí está hablando de nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuál es la finalidad de la unidad que dice aquí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Podemos ver aquí que la unidad entre nosotros revela que Dios nos ama como también ama a Cristo. Cuando somos uno en Cristo, el mundo, los que están fuera, el mundo reconoce Cristo en nosotros. Ahora, de la misma manera que el cuerpo es uno, el cuerpo tiene diferentes miembros, con diferentes características. Y esa unidad se pasa en medio de la diversidad del cuerpo. El versículo 7 del capítulo 4 de Efesios, donde hemos leído, empieza con un pero. Joel debe saber mejor que yo, es una conjunción adversativa, que lo que hace es expresar un contraste entre dos ideas. Hay unidad en el Espíritu, con un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pero, así como pasa en el cuerpo, hay diversidad de funciones, diversidad de miembros. Y allí está el reto, dentro de nuestras iglesias, es la unidad en medio de la diversidad. Entre nosotros hay diferentes dones, diferentes experiencias con Dios. Y todos los dones deben edificar la iglesia, deben traer bendiciones los unos a los otros. Los versículos 12 al 16 del texto que hemos leído hablan de la finalidad de los diferentes dones. Y el propósito de esa diversidad en la iglesia es para que crezcamos en amor y conocimiento del Hijo de Dios. O sea, somos uno, pero necesitamos desarrollar esa unidad. Somos santos, pero necesitamos buscar la santidad. Andar en el Evangelio es tener una vida en comunidad con los hermanos, formar parte del cuerpo de Cristo. No hay creyentes sin iglesia. Y ayudarnos mutuamente en ese crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Y a través de ese crecimiento dejaremos de ser niños inestables que sufren la influencia de todo lo que está alrededor y pasaremos a seguir la verdad en amor. Pasaremos a crecer en la comunión con Cristo, con su cuerpo que es la iglesia. Eso es andar en el Evangelio. Podemos ver eso y decir, pues qué plan maravilloso. La unidad en la diversidad para llevarnos cada vez más a la comprensión del reino de Dios. Qué plan maravilloso, pues ya está. El Espíritu obra en nosotros, aplicando la salvación que tenemos en Cristo, contestamos por la fe y toda nuestra vida se cambia así, como un parpadeo de ojos. Sabemos que Dios tiene poder para hacerlo. Por supuesto. Por ejemplo, lo hizo con Zaqueo. Si nos acordamos de la historia de Zaqueo, que un día era avaro y explotaba a todos, y en el otro día donó la mitad de sus bienes,
a los pobres y devolvió cuadruplicado a todos los que había defraudado. ¡Wow! ¡Qué cambio en una sola noche! Dios tiene poder para hacer cambios instantáneos. Y puede hacer, seguramente lo ha hecho alguna vez en nuestra vida. Pero su forma de santificarnos es más un proceso que un hecho. Tanto que el apóstol Pablo habla en los siguientes versículos de no andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pero espera, esa carta es para los creyentes de la iglesia. Y está hablando a los creyentes que ellos no deben andar como los demás gentiles. Pablo está hablando a los santos y fieles, ¿no? Nos acordamos ayer de la pregunta, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y les dice aquí, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mi hermano, esa palabra es para ti. Es para ti que eres creyente. Ahora que tenemos vida en Cristo, no podemos vivir de la misma manera que viven los impíos. Ellos no ven. Ellos están muertos. Ellos no han sido llamados por Cristo. Por eso, aparte de la unidad entre los hermanos en la fe, obrando para edificarnos mutuamente, para andar en el Evangelio, es necesario despojarse y vestirse. Que esa es la segunda parte. Y para comprender esa segunda parte, quiero acordaros de la historia de Jesús hablando con Nicodemo. Cuando Nicodemo buscó a Jesús por la noche porque tenía dudas, como hicimos ayer, ¿no? Con un montón de dudas, Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vale, vamos a hacer la conexión con nuestro texto. Si juntamos esa historia y la aplicamos en lo que estamos viendo aquí, podemos comprender que habla de recibir vida, ¿no? Y nacer de nuevo. Y eso es lo mismo, está hablando de la misma cosa. Y aquí hemos visto que debemos salir de la situación de niños fluctuantes. Y en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dijo a los hermanos de allí que todavía necesitaban la leche. No sé si os acordáis. Todavía necesitáis la leche porque sois creyentes carnales. Es lo que dice allí. ¿Por qué estáis todavía luchando en contra de los deseos de la carne? ¿Podéis ver cuál es la situación que está pasando? Una lucha que quien va a luchar es un niño espiritual. Si vemos, ¿no?, a nuestros niños que tenemos aquí, vamos a pensar en nuestro cuerpo espiritual como este niño. Pero este niño va a luchar en contra de la carne que está entrenada en los vicios, entrenada en el egoísmo, en el narcisismo, en la lujuria, el orgullo, en los placeres carnales. Esa es la lucha. Y por esa razón el apóstol Pablo pide a Dios en oración que alumbre los ojos de estos hermanos, dándoles espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso que debemos caminar como un cuerpo de Cristo en unidad, edificándonos, para que sigamos la verdad en amor, dejando de ser niños fluctuantes, dejando de andar como los otros gentiles que viven en la dureza de su corazón. Nosotros debemos andar ahora como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados. Debemos madurar ese cuerpo espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Despojándonos y vestiéndonos. El que mentía, pues, hable la verdad
El que hurtaba, que trabaje para que pueda compartir con los necesitados. Ahora, el que tenía enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, tiene que limpiarse de todo eso. Es lo que está aquí en los siguientes versículos, en el capítulo 4 y también en el capítulo 5. Ahora debemos despojarnos de todo lo que viene de la carne y debemos vestirnos de lo que está compatible a la vida que tenemos en Cristo. Ahora debemos ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea, si antes buscaba agradar a mí mismo, ahora como dice ahí el versículo 10 del capítulo 5, ahora compruebo lo que es agradable a Dios. Ahora no me embriago con el vino. ¿Por qué? Porque hay disolución. Sino que busco llenarme del Espíritu Santo, porque este nos trae comprensión, sabiduría. Ya no hablo palabras deshonestas ni necedades, sino que ahora hablo entre nosotros con salmos, himnos, dando siempre gracias por todo. Estas son palabras de los últimos capítulos de la carta a los Efesios. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más conocemos a su poder, más fortalecidos estaremos para luchar en contra de nuestra carne pecaminosa. Esa madurez que estamos hablando hoy, que encontramos en Cristo, también debe manifestarse en nuestras relaciones personales, por supuesto. El capítulo 5 y 6 habla de las relaciones entre marido y esposa, entre padres e hijos, siervos y amos. Y todos estos ejemplos que nos da el apóstol es para enseñarnos cómo funciona el andar en el Evangelio. Mis hermanos, ayer vimos ahí los ciervos, los animales, y vamos a ver, no somos como los ciervos, ¿verdad? Que amamos en octubre y nos olvidamos en noviembre. Que dejamos los hijitos allí solo con la mujer para que se haga cargo de todo el trabajo. Y tampoco vosotras mujeres sois como las ciervas, que en un año ya está todo hecho y no quieren ni saber de los hijos. No somos como los demás animales, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la fe fortalecida nos ayuda a luchar en contra de nuestra propia carne y acercarnos cada vez más a esa imagen. Y eso es porque no vamos a tener tanto tiempo hoy, pero al final del capítulo 6 encontramos la lucha también que tenemos en contra de Satanás. Y allí es cuando habla de la armadura de Dios. Pero hoy vamos a centrarnos en la lucha que tenemos en contra de nosotros mismos. Pero no vamos a vencer ninguna de esas luchas si seguimos como niños espirituales. O sea, si tu cuerpo espiritual sigue necesitando la leche, como mucho vas a gatear en el Evangelio. Pues andar no vas. Gatear. Andar sería demasiado. Ahora, si no te alimentas de la palabra, de la comunión de los hermanos, de la edificación mutua, si no te ejercitas en despojarte y vestirte, ¿cómo piensas que sería posible andar en el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios.
Y este poder está disponible a todos aquellos que buscan. Si eres creyente, debes buscar ese poder para que andes cada día en el Evangelio. Porque hay promesas para nosotros. Dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa es para nosotros. Si reconoces pecados en tu vida ahora mismo, puedes pedir a Dios que te dé fuerzas y medios para huir de cada uno de ellos. No solamente eso, sino que debes dejar las viejas costumbres y vestirte de las nuevas. Busca en tu iglesia el apoyo para que crezcas en el conocimiento de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos aquí en Cortijos? Allí en Alicante, en Almería, en Aranjuez, en Ciudad Real. Lo que necesitamos en nuestras iglesias son creyentes maduros en la fe. Creyentes que no miran a los suyos, sino a los demás. Creyentes que reflejen la gloria de Dios en la tierra. Creyentes que no mienten. Es raro decir eso, ¿no? Necesitamos en nuestras iglesias creyentes que no mienten. Creyentes que pagan sus deudas. Creyentes que viven de modo digno de la vocación con que fueron llamados. Necesitamos de jóvenes maduros en la fe. Jóvenes que decidan vivir para la gloria de Dios. Necesitamos más pastores españoles. Hay iglesias que están buscando pastores. Hay pueblos que no tienen iglesias. Hay mucha gente aquí en nuestro país que nunca ha tenido la oportunidad de oír el Evangelio como vosotros habéis oído en este fin de semana. Mucha gente. Y muchas veces no reflejamos este poder de Dios porque no vivimos en este poder. ¿Cómo vas a compartir el Evangelio si no andas en el Evangelio? ¿Vas a hablar de algo que no forma parte de tu vida? Esa palabra no tiene poder. Para andar en el Evangelio es necesario crecer en la fe. Para andar en el Evangelio tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Necesitamos de iglesias llenas de estos creyentes para que el cristianismo no sea simplemente una religión, sino que sea verdaderamente el poder de Dios para la salvación. Si lo que quieres es tener esa vida, si todavía estás muerto en tus delitos y pecados, hoy es tiempo de salvación. Arrepiéntete. Reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy es día de salvación. Ahora, si ya eres creyente en Cristo, ya reconoces tus pecados, pero te sientes atrapado en ellos, hoy tenemos la oportunidad de pedir al Señor ese poder, porque Él está a nuestra disposición. Puedes salir de aquí contento hoy por reconocer que hay poder disponible para ti. Lo que no puedes es salir de aquí satisfecho con tu vida espiritual. Eso no. Porque si hoy estamos gateando en el Evangelio, pues que podamos mañana andar en el Evangelio. Y para traernos ánimo en esta mañana a seguir buscando esa santidad, seguir luchando en contra de nuestros pecados. Quiero concluir con las palabras del mismo apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Dice allí: no quiero decir
que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solamente en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y así como el apóstol Pablo nos anima a seguir luchando para andar en el Evangelio, yo también nos animo para mirar hacia adelante, mirar hacia la esperanza que tenemos en aquel que nos llamó. Porque el que comenzó la buena obra, ese es el mismo que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar.